hace más de 1000 años. Increíblemente, tenían computadoras con muchas de las herramientas de los sistemas de navegación de los satélites modernos. Enormes máquinas que aprovechaban el poder de la Tierra para transformar desiertos en ciudades ricas y vibrantes. Compleja ingeniería de precisión con la que crearon los componentes que se encuentran en el corazón de muchas de las máquinas que tenemos hoy en día. E intimidantes artefactos de guerra, incluyendo uniformes a prueba de fuego y hasta el primer torpedo, con capacidad de destruir barcos enemigos desde una distancia de más de 900 metros. Para la historia de la civilización occidental, la desaparición del Imperio Romano fue un momento decisivo. Mientras Europa entraba a la Edad Oscura, abandonando así los increíbles avances de las grandes civilizaciones de la antigüedad, las tierras del Medio Oriente florecían. Durante el vacío que quedó debido a la destrucción de las civilizaciones más grandes del mundo, se hicieron avances importantes dentro de la matemática, la medicina, la literatura y la ingeniería. Lo que tuvo lugar entre los 500 años que hubo entre el siglo VIII y el XIII, conocidos como los años dorados de la civilización islámica, nos está haciendo replantear todo lo que creíamos saber sobre el mundo antiguo. La mayoría de los estudiosos, ingenieros y artesanos eran sumamente innovadores. Esos fueron tiempos de mucha creatividad. A medida que el imperio islámico se extendía desde el Medio Oriente hasta la India y desde el norte de África, pasando por Europa hasta llegar a España, los estudiosos del Medio Oriente absorbían los mejores conocimientos del mundo. De manera increíble, durante los siguientes 5 siglos, las tierras del Medio Oriente se convirtieron en el centro de la educación y de la cultura. Europa probablemente no podría haber alcanzado el nivel al que llegó sin la contribución de esta gente. Desde el año 700 hasta el 1600 no se detuvieron. Era un mundo de puro aprendizaje. Para finales del siglo VIII, una escuela lideraba el camino hacia el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Era conocida como la Casa del Saber, una especie de universidad antigua que atraía estudiosos de todas partes del Medio Oriente y que se convirtió en el centro de decodificación de textos, diseños y planos de máquinas que habían existido hace más de 1000 años. Los antiguos inventores árabes tomaron muchas de las escrituras helenísticas y romanas y las copiaron, pero no solamente eso, también hicieron sus propias ediciones y desarrollaron aún más algunos de sus principios. Hay pistas intrigantes en manuscritos antiguos de que los ingenieros del Medio Oriente heredaron la tradición de construir autómatas, los robots del mundo antiguo. Ingenieros modernos como el profesor Al-Hassani de la Universidad de Manchester en Inglaterra están estudiando máquinas ingeniosas como la muchacha que sirve té y están asombrados con la maestría del uso de las tecnologías que todavía empleamos hoy en día. La muchacha que sirve té principalmente es un robot que tiene un tanque encima con un agujero por el que sale agua, té o cualquier otra bebida. Al usar un tanque que regulaba el flujo de líquido, los fabricantes de la máquina fueron capaces de asombrar y entretener a sus contemporáneos. Un reservorio lleno de líquido gotea a una tasa constante. Cuando el recipiente alcanza cierto nivel, en precisamente 7 minutos y medio se vacía en el vaso que está en la mano de la muchacha. El peso del vaso desencadena un mecanismo que hace que la muchacha se incline, lo que abre la puerta que presenta las bebidas a los invitados. Este tipo de aparatos elevaría el nivel de misterio y la genialidad que rodeaba a los ingenieros de la época. Del análisis de textos antiguos y de evidencia arqueológica, hemos aprendido que, increíblemente, los ingenieros del Medio Oriente pudieron haber sido los responsables de descifrar los secretos de la primera computadora del mundo. A principios del siglo XX, un descubrimiento verdaderamente impresionante proveniente de las profundidades de la isla griega de Anticitera trajo consigo los restos del objeto científico más misterioso del mundo antiguo.
Proveniente de alrededor del año 100 antes de la era común, los científicos creen que esto pudo haber sido alguna forma de computadora llamada mecanismo de anticitera. Su mecanismo de engranajes hizo que los científicos modernos reevaluaran sus ideas sobre la tecnología de la antigüedad. A pesar de haber sido examinado por algunas de las mentes más grandes del mundo, hoy en día sigue siendo un misterio el modo exacto en el que operaba. Pero hay pistas en los textos antiguos del Medio Oriente sobre los secretos de cómo funcionaba esta máquina. El diseño de un calendario de 8 engranajes que data del siglo X después de Cristo ha sido descubierto en un manuscrito que se le atribuye al astrónomo y científico Al-Biruni. La máquina de Al-Biruni aprovechaba la energía de la compleja tecnología de los engranajes para seguir los movimientos del sistema solar y consistía en 8 ruedas de bronce con más de 200 dientes. Este aparato fue un logro tecnológico excepcional. Todas las visualizaciones estaban puestas en las posiciones astrológicas correctas antes de que la máquina estuviera lista para usarse. Todos los días el usuario debía mover la alidada o aguja una división hacia adelante, girando así los engranajes y alterando gradualmente las posiciones del Sol, la Luna y las fases lunares. La precisa ingeniería de las ruedas dentadas de bronce de la máquina aseguraban una exactitud increíble para calcular los días, los meses y los años. ¿Podrían los estudiosos del Medio Oriente haber estado conscientes del mecanismo de anticitera? ¿Y poseían las habilidades para construir aparatos tan sofisticados? En un libro escrito en el siglo XVI por el científico del Medio Oriente Taqi al-Din, hay una descripción de una máquina misteriosa que los estudiosos creen es un aparato hidráulico avanzado y extremadamente complejo. Este extraordinario monobloque hidráulico de 6 cilindros emplea tecnología que parece sacada del siglo XX, una máquina de la era moderna. En Dubái, un grupo de recreadores de modelos han reconstruido esta compleja e intimidante máquina. Esta máquina es la bomba de 6 cilindros de Taqi al-Din. Es una bomba de agua que funciona gracias a una rueda. Esta rueda va unida a un eje o árbol de 6 levas. Cada eje de ese árbol de 6 levas tiene un peso en la punta. Al otro lado de cada leva hay un brazo de palanca apoyado en el medio y unido con una junta de pasador a uno de los extremos de una biela vertical. La parte de arriba de cada biela lleva un peso. La parte de abajo de cada cilindro pistón tiene una válvula articulada. Cuando la rueda gira, las levas levantan cada brazo de palanca en sucesión. Entonces la válvula detiene el agua. Cuando se suelta la palanca, los pesos mandan el agua hacia las tuberías de descarga. Es una versión maravillosa del trabajo de los hermanos Banu Musa de principios del siglo IX, después de la época del fantástico ingeniero Al-Jazari y antes de la era de Taqi al-Din. Pero no fueron solamente objetos ingeniosos e instrumentos científicos los que se construyeron en el antiguo mundo islámico. Los científicos e inventores crearon también mega máquinas completamente automatizadas, diseñadas para asegurar la supervivencia de millones y que usaban una tecnología que no fue vuelta a ver sino hasta 500 años después. En el siglo XIII, los inventores del Medio Oriente se habían convertido en los líderes mundiales en cuanto a los nuevos conceptos en tecnología. Las máquinas creadas durante los años dorados de la civilización del Medio Oriente fueron diseñadas con ideas tanto complejas como innovadoras. Hubo un inventor que sobresale como un coloso en los libros de la historia de la tecnología, pero su extraordinario legado es casi desconocido en Occidente. Su nombre es Al-Jazari, y fue el que escribió el máximo tratado sobre ingeniería del Medio Oriente. Este texto es conocido como el libro del conocimiento de los dispositivos mecánicos ingeniosos. Tan importante fue su trabajo que hoy en día, sin estas descripciones, se hubiera perdido 500 años de avances tecnológicos del Medio Oriente. En el renombrado Museo Topkapi en Estambul, en Turquía, hay una rara copia del manuscrito de Al-Jazari. El texto fue escrito en el año 1206 y contiene los planos de muchos de los componentes clave de la ingeniería moderna.
Al-Jazari, tal como su nombre lo indica, vino del norte de Irak a finales del siglo XII y a principios del XIII ya se había convertido en un ingeniero muy talentoso. El mundo de Al-Jazari abarcaba algunos de los lugares más calientes de la Tierra y este inventor maestro del Medio Oriente estaba muy consciente de la importancia del agua para la sustentabilidad de la vida en la región. Al-Jazari centró su atención en la creación de una serie de máquinas increíbles. Cada una de estas ayudaría a la sociedad no solo a sobrevivir, sino a prosperar en aquellas tierras tan áridas. Al-Jazari hizo avances considerables en el desarrollo de la tecnología mecánica al diseñar máquinas para sacar agua. Lo asombroso es que muchos de estos aparatos usan exactamente los mismos principios que utilizan las máquinas modernas. Trató de tomar la tecnología conocida para sacar agua, para irrigación, y trató de mejorarla. Antes, los aparatos antiguos para sacar agua como el Saduf por lo general usaban energía de animales o de hombres para hacerlos funcionar. Pero el genio de Al-Jazari reemplazó el uso de energía manual al diseñar una serie de máquinas completamente automatizadas que utilizaban la energía misma del agua para hacer funcionar los mecanismos. Una de las máquinas más intrigantes es la llamada aparato para sacar agua número 3. Hasta ahora se pensaba que esta compleja máquina era simplemente una idea que Al-Jazari no había hecho realidad, que solamente existía como concepto en su manuscrito. Pero sorprendentemente en Damasco, Siria, un nuevo descubrimiento sugiere que los restos de una rueda hidráulica encontrada en el río Yazid es en realidad un diseño de Al-Jazari, ofreciéndonos así un fascinante vistazo hacia la genialidad de este inventor. Al-Jazari fue realmente un profesional talentoso. No solamente seguía la tradición como ingeniero, sino que estaba creando una propia. Construida durante el siglo XIII, la rueda hidráulica sirvió a la comunidad local por más de 700 años. De manera increíble, mandaba agua hacia un hospital cercano hasta los años 70. Una prueba del increíble diseño y construcción de esta máquina. Al-Jazari fue un hombre que volvía sobre sus pasos para mejorar sus inventos. Este asombroso ejemplar está basado en el tercer diseño del aparato para sacar agua y usa el mismo complejo sistema de engranajes que utiliza en la mayoría de sus trabajos. En su libro, Al-Jazari menciona que el aparato para sacar agua está diseñado para trabajar mediante paletas. Esto quiere decir que el agua caía dentro de las tablas desde cierta altura, haciéndolas rotar. Esto giraba los piñones y los ejes que mueven los recipientes de agua. Este aparato usa los mismos principios de ingeniería, pero en lugar de usar la energía del agua que cae, funciona con el agua corriente del río Yazid. Una rueda hidráulica se mueve gracias a tablas horizontales que hacen rotar los engranajes, piñones y ejes que sacan el agua. El agua subía unos 12 metros hasta la parte superior de la torre. Aquí hay 3 piezas de madera que todavía están intactas. Una rueda dentada horizontal estaba unida a una vertical que transfería el movimiento hacia una polea, donde había una serie de cadenas y recipientes. Los recipientes cargaban agua desde río arriba hasta la parte superior de la torre, donde se descargaban en un acueducto en dirección al hospital. Este aparato preservado de manera tan increíble es un ejemplo magnífico del uso de la tecnología de los antiguos árabes para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Pero fue el cuarto diseño de la máquina para sacar agua de Al-Jazari lo que hizo evolucionar la tecnología y lo que revolucionó la ingeniería para siempre. Usa un sistema de manivelas. Este es el uso más antiguo de esta tecnología en haberse implementado en una máquina. Los ingenieros modernos describen la manivela como el aparato mecánico más importante después de la rueda. Lo que hace de este invento del Medio Oriente algo tan increíble es que 500 años después jugaría un rol integral dentro de la era moderna. El uso de la manivela, conectada a lo que nosotros llamamos árbol de levas, revolucionó las maquinarias y los motores, haciendo posible las máquinas de vapor, los motores diésel y de gasolina. Este componente mecánico tan sencillo permite la conversión del movimiento rotatorio continuo en uno recíproco.
Las manivelas operadas de forma manual funcionaron durante siglos, pero la incorporación de un sistema de varas conectadas a las manivelas en las máquinas rotatorias fue una innovación increíble. Los ingenieros modernos que estudian el diseño de Al-Jazari han descubierto que el eje horizontal de la máquina gira debido a engranajes y que las manivelas se deslizan en la bisagra de la vara conectora, haciéndola oscilar y por lo tanto haciendo subir y bajar los recipientes de agua. Hasta que los estudiosos modernos decodificaron el diseño de Al-Jazari, se creía que este sistema del Medio Oriente había sido un invento de la Europa del siglo XV, pero de manera extraordinaria, los árabes usaban manivelas en sus máquinas desde hacía 2 siglos. Hay otros ejemplos de enormes aparatos hidráulicos que indican que su tecnología se había extendido y sofisticado extremadamente por todo el mundo antiguo. Uno de los ejemplos más asombrosos de un aparato completamente automatizado es la antigua rueda hidráulica, también conocida como noria, muchas de las cuales todavía existen. La mejor preservada se encuentra cerca de Hama, en Siria. El ingeniero romano Vitruvio describió la noria en el siglo I antes de la era común como una mega máquina para sacar agua. La belleza de la noria es que funciona sin vigilancia, es automatizada, usa las fuerzas de la naturaleza para hacer el trabajo por las personas. Se calcula que estas máquinas sacan hasta 95 galones de agua por minuto. Estas extraordinarias máquinas ofrecen un vistazo fascinante sobre lo que debieron ser las norias antiguas que adornaban los paisajes de la antigüedad. Es una rueda hidráulica con compartimientos o recipientes en los bordes y palas en la parte de afuera. La rueda funciona gracias al flujo de agua que pasa por debajo de la misma, y a medida que gira, los compartimientos se hunden dentro del agua. Esta entra por el agujero que está en el borde, los compartimientos suben y el agua cae dentro de un abrevadero cerca de la rueda. El diámetro de la rueda más grande es de unos 20 metros y tiene 120 compartimientos en el borde. Los asombrosos diseños de Al-Jazari y los hermosos ejemplares de las mega ruedas hidráulicas que todavía sobreviven en el Medio Oriente ofrecen evidencias arqueológicas del nivel de sofisticación tecnológica que existía en el mundo antiguo. Pero hay otros artefactos mecánicos del mundo antiguo tan avanzados que los estudiosos no creían que no habían sido creados con tecnología del siglo XXI. Las máquinas del Medio Oriente hicieron aportes importantes a los avances tecnológicos hechos durante la antigüedad. En el mundo antiguo, los griegos y romanos innovaron de manera extraordinaria la ingeniería mecánica. Inventores como Herón de Alejandría y Filón de Bizancio fueron importantes influencias en el trabajo de las grandes mentes del Medio Oriente 1000 años más tarde. Los estudiosos que están traduciendo los manuscritos del Medio Oriente antiguo están comenzando a descubrir evidencias extraordinarias que demuestran que nosotros no inventamos las máquinas modernas, solamente las reinventamos. Lo que estamos descubriendo nos está haciendo replantear la historia de la ingeniería mecánica, desde el mundo antiguo hasta el trabajo de inventores como Leonardo da Vinci. El mundo moderno se hubiera desarrollado de un modo muy diferente si la civilización islámica nunca hubiera surgido. Sabemos de un inventor que cambió la tecnología para siempre. El diseño final del aparato para sacar agua de Al-Jazari tenía un increíble mecanismo jamás antes visto en la historia. Mucha gente cree que el aparato conocido como bomba de doble acción fue inventado en el siglo XX, pero a decir verdad, tiene más de 700 años. Al-Jazari buscó inspiración en sus antecesores, el trabajo de Ctesibios en la ciudad de Alejandría, en Egipto, alrededor del siglo III antes de la era común, comenzó a desarrollar los principios de la bomba de succión. En
En el Museo de Tecnología de Tesalónica, en Grecia, los ingenieros modernos construyeron la bomba de Ctesibios usando manuscritos antiguos. Increíblemente, el diseño de 2000 años antes de la antigüedad todavía se encuentra en uso en los campos del norte de Europa. Esta es la bomba hidráulica de Ctesibios. Se llama bomba hidráulica de 2 tiempos. Consiste en 2 cilindros con un pistón cada uno. En la parte de abajo tienen una válvula hidráulica. Estas manivelas son las que mueven los pistones. Cuando los pistones suben, se les sale el aire a los cilindros y en su lugar se llenan de agua. Los pistones se mueven en direcciones opuestas, asegurando que tengamos un flujo constante de agua. Se ha usado desde tiempos antiguos hasta el presente y podemos decir que es el ancestro del motor de 2 tiempos que usamos hoy en día, porque si reemplazamos el agua con una mezcla de gas y aire, el principio es el mismo. 1000 años después, Al-Jazari tomó los principios del diseño de Ctesibios y lo mejoró. Mientras que la máquina de Ctesibios dependía de la acción humana para bombear agua, Al-Jazari aplicó sus conocimientos de mecánica de manera ingeniosa para crear una bomba que fuera completamente automática. Esta idea ingeniosa tendría un impacto directo en el desarrollo de la ingeniería moderna. Su sistema de manivela sería usado 500 años antes de la creación del motor de vapor. Tomemos la máquina número 5 de Al-Jazari. Es en realidad una bomba de doble acción. Tiene 2 cilindros con pistones que se mueven en direcciones opuestas, hacia la derecha y hacia la izquierda. La bomba funciona gracias a una rueda hidráulica, la cual mueve mediante un sistema de engranajes una vara con ranuras oscilante a la cual están unidas las varas de los 2 pistones. Estos se mueven horizontalmente en sentidos opuestos. Los cilindros tienen una válvula de succión cada uno y tuberías de descarga, las cuales están unidas por encima del centro de la máquina para formar una sola salida hacia el sistema de irrigación. Los asombrosos desarrollos de Al-Jazari en la construcción de máquinas hidráulicas pronto llevarían a otros inventores y científicos del Medio Oriente a continuar con este tipo de trabajos y crear aparatos aún más increíbles. Mientras Europa se quedaba atrás en cuanto a la construcción de máquinas complejas durante este periodo, la ingeniería del Medio Oriente avanzaba cada vez más de lo que habíamos pensado. La historia de las ciencias mecánicas del antiguo mundo islámico contrasta completamente con la Europa occidental del siglo VII al IX. Hubo 3 hermanos que lideraron el desarrollo de la tecnología y la ingeniería en el Medio Oriente. Se trata de los Banu Musa. Influenciados por las traducciones al árabe de los antiguos inventores Filón y Herón, los Banu Musa crearon una colección de máquinas extraordinarias que mejoraron el trabajo de sus predecesores. La mecánica era conocida, por lo general, como la ciencia de los trucos, porque lo que se hace es usar fenómenos mecánicos para lograr lo que había sido imposible hasta entonces. La clave era la aplicación altamente sofisticada de tecnología hidráulica. Al controlar la presión del aire y del agua, los antiguos árabes fueron capaces de regular sus máquinas automáticamente. Las precisas técnicas de ingeniería empleadas en el aparato de los Banu Musa cimentaron muchas de las bases de la mecánica moderna. Esta máquina es eficiente para dejar salir chorros intermitentes de agua o de cualquier otra bebida. Usa de manera muy ingeniosa 2 sistemas que fueron introducidos a principios del siglo IX. El primer sistema de válvulas cónicas de tierra usado para regular el flujo de agua. Cuando el agua está en el tanque superior, se va por un orificio hacia el fondo del contenedor, tal como ocurre aquí. En ese agujero hay una válvula cónica de tierra que cuando sube, cierra el orificio. El segundo es un mecanismo de retroalimentación que controla el ritmo del movimiento de la válvula. Hay un sistema de sifón en el tanque central que absorbe el agua de regreso hacia el tanque inferior con un tapón. Cuando este sube, el agua sale a chorros. Sin embargo, cuando esto ocurre, el tapón empuja el asiento de válvula porque están conectados. Y de este modo, impide que el agua baje del tanque superior. Este y otros aparatos demuestran un increíble conocimiento en el uso de las presiones diferenciales, exactamente las mismas técnicas usadas para controlar todo tipo de mecanismos hoy en día, desde lavadoras hasta motores a reacción.
Esta civilización ha influenciado en la nuestra de gran manera, en nuestras casas, nuestros hospitales, nuestras escuelas, y hasta algunas estrellas todavía tienen nombres árabes. Además de la hidráulica, hay evidencias intrigantes de que la gente en la antigüedad también tenía la tecnología para calcular con precisión los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol. Esto era vital para la navegación, las ceremonias religiosas y para tener noción del paso del tiempo. Un aparato increíble, creado por primera vez en la Grecia helenística alrededor del siglo II antes de la Era Común, fue usado por más de 1500 años. Se llamaba astrolabio. El Museo de Historia de la Ciencia en Oxford, Inglaterra, tiene la colección de astrolabios más grande e importante del mundo. El encargado es el Dr. Stephen Johnston. Los astrolabios se conocen como la computadora de bolsillo de la antigüedad. Su principal uso era decir la hora basándose en el sol y las estrellas, es decir, usando la astronomía. Puede decir cuándo sale el sol y cuándo se pone cualquier día del año donde quiera que se esté. Sin embargo, serían los estudiosos del Medio Oriente los que desarrollaron y mejoraron las funciones del astrolabio. En los siglos 8, 9 o 10, los inventores del Medio Oriente desarrollaron el instrumento e idearon nuevas variantes para hacerlo aún más funcional. Podía usarse no solamente en un lugar o en una pequeña selección de latitudes, sino en cualquier parte del mundo. La portabilidad y precisión del astrolabio hizo algo parecido a una computadora portátil para su época. Este es el astrolabio más antiguo de la colección del museo. Data de finales del siglo IX. Es más que tan solo un aparato para calcular. Si giro esto hacia atrás, es un instrumento de observación, y si lo subo así puede verse cómo se usaba para medir la altura del sol y las estrellas. Ajusté esa regla hasta que pude ver la estrella por los agujeritos que tiene. Después pude leer los grados gracias a la aguja. Alrededor del borde hay una escala de grados que indica cuán alto está cualquier cosa en el cielo. Cuando conozco los grados, ya sea del sol o de una estrella, puedo saber la hora. Los inventores del Medio Oriente se convirtieron en maestros en el arte de la ingeniería mecánica. Las ciudades del Medio Oriente estaban rebosantes de innovaciones tecnológicas. Inventores como Al-Jazari enfocaban su atención en retos de ingeniería aún más intrincados. Usando sus conocimientos, crearon complejos relojes mecánicos y asombrosos aparatos militares. El trabajo de los inventores y científicos del Medio Oriente comenzó a desarrollar tecnologías que todavía causan gran impacto en nuestras vidas. El gran inventor del Medio Oriente Al-Jazari, en su tratado del siglo XIII, Libro del conocimiento de los dispositivos mecánicos ingeniosos, desarrollaba los principios mecánicos que nos llevarían hacia la era moderna. Este texto es uno de los registros más importantes sobre desarrollos de la ingeniería de cualquier cultura antigua. Tiene los diseños de más de 50 máquinas, con descripciones meticulosamente detalladas, para permitir que otros ingenieros puedan usarlas para reconstruir estos bastante complejos aparatos. Hemos retado al constructor de modelos líder del Reino Unido, Richard Windley, a que recree una de las ingeniosas máquinas automatizadas de Al-Jazari, un aparato que usa una vela para calibrar con precisión el paso del tiempo. Hasta dejó escrito los materiales con los que debía hacerse la vela, sus dimensiones precisas y hasta los materiales con los que debía hacerse la mecha. Al-Jazari describió 4 relojes de vela en su tratado. No se conocen otros ejemplos de tal sofisticación. Funciona gracias a que la vela se derrite con lentitud
y altera a través de una serie de poleas y cuerdas una esfera donde puede leerse la hora. El día islámico no estaba dividido en partes iguales, la cantidad de horas del día y las de la noche eran diferentes y eso hace del sistema algo aún más complicado. Pero la solución de Al-Jazari fue aparentemente sencilla. Lo que tenemos aquí básicamente es una vela encendida que sube gradualmente a medida que la cera se derrite. El peso desciende así y en el proceso ala una cuerda que pasa por una polea y se enrolla alrededor de un eje. Esta vara está conectada a una aguja que se encuentra en la esfera, desde donde se puede leer la hora. Este asombroso ejemplo de un pequeño aparato para medir con precisión el tiempo también usa un mecanismo simple que se encuentra en muchas de las casas de hoy en día. Es muy importante que haya un aparato que proteja la tapa de la presión del peso que tiene debajo, y lo que Al-Jazari hizo fue usar una especie de sistema de pequeños clips en forma de L, que de hecho es casi idéntico a lo que usamos hoy en día para hacer funcionar las bombillas, lo que llamamos bayoneta. Es curioso que después de 180 años usemos un aparato tan intrínsecamente similar. Pero hay más. Uno de los capítulos más elaborados del libro del conocimiento de los dispositivos mecánicos ingeniosos está dedicado a relojes de agua que usan los principios de la hidráulica para funcionar. En esas páginas están descritos detalladamente algunos de los aparatos mecánicos para medir el tiempo más complejos del mundo. Una máquina en particular fue un logro tecnológico extraordinario, que todavía representa un reto para los ingenieros modernos. Hoy se le conoce como el reloj elefante. En el centro comercial Ibn Battuta en Dubái, los estudios MTI construyeron una réplica a gran escala de la obra maestra de Al-Jazari. Un equipo de más de 150 expertos trabajó en este mega reloj de 7 metros de altura y 7 toneladas. El proyecto fue una gran tarea que requirió más de 11.000 horas hombre. Ludo Verheyen es el director del proyecto de recreación del reloj elefante de Al-Jazari. Este proyecto fue un reto porque de hecho esa fue la primera vez que alguien lo recreaba. Fue complicado. Al-Jazari fue un gran inventor hace 800 años, así que leer sus manuscritos y entender de manera precisa de cómo funcionan en realidad los mecanismos fue algo fabuloso. Pero, ¿cómo funciona en realidad este complejo e intimidante aparato? ¿Y cómo mejoró Al-Jazari los fundamentos de los aparatos para medir el tiempo de sus antepasados? Sorprendentemente, el reloj elefante consiste en varios mecanismos que todavía se usan en la ingeniería moderna. Dentro de la panza del elefante hay un flotador sumergible con un pequeño agujero calibrado cuidadosamente para generar un flujo específico de agua que determina la tasa a la cual el flotador se hunde y por lo tanto también los tiempos del reloj. El hundimiento activa un mecanismo que pone en movimiento una serie de eventos que marcan el paso del tiempo y dan la hora. En ese momento el flotador sale del agua y se vacía. Entonces flotará en la superficie del agua y así el ciclo se repite. El reloj usa mecanismos automatizados como el golpe de un címbalo o el canto de un pájaro para marcar el paso de las horas. Para la época era un reloj muy complicado en el sentido de que tenía retroalimentación automática continua, casi como si fuera una máquina en movimiento perpetuo. El reloj elefante es uno de los mejores ejemplos de la tecnología de la época dorada de la civilización del Medio Oriente. Es una combinación única de arte, arquitectura y también de ingeniería. Pero los inventores del Medio Oriente también dirigieron su atención hacia la creación de máquinas de guerra. Para que esta gran civilización se extendiera tan rápido, los ingenieros debieron haber creado una formidable colección de armas. El Medio Oriente fue responsable por traer el fundíbulo, la máquina de guerra más temida del mundo antiguo desde China a Europa. El equipo militar que pudiéramos haber encontrado en los siglos XII y XIII en el mundo islámico debió haber sido considerablemente superior al que debió haberse estado usando en Europa durante esa misma época.
El fundíbulo de contrapeso podía lanzar cargas de 180 kilogramos a una distancia de 270 metros. Y no solamente simples piedras o cosas pesadas, sino artefactos incendiarios. Pero no fue solamente tecnología de catapultas lo que trajeron de China. Los ingenieros del Medio Oriente fueron responsables por descubrimientos mucho más avanzados, incluyendo uniformes a prueba de fuego y armas explosivas. Un arma en particular le cambiaría la cara a la guerra para siempre. El torpedo. Ingenieros y científicos del Medio Oriente desarrollaron tecnología intrincada que dio vida a las innovaciones de las civilizaciones antiguas. Pero las grandes mentes del Medio Oriente también fueron responsables por la creación de ingeniosas pero aterradoras armas de guerra. Y estas armas usaban una forma sofisticada de pólvora refinada. Era fabricada según una fórmula que llevaba ingredientes naturales que se encontraban en abundancia, incluyendo carbón vegetal y nitrato potásico. Al combinar componentes relativamente inocuos, se convirtieron en la fuerza motriz de la guerra durante casi 1000 años. La pólvora fue inventada en China, pero no era lo suficientemente explosiva para ser usada como arma letal en el campo de batalla. Pero ahora hay una nueva evidencia que sugiere que los científicos del Medio Oriente crearon una fórmula que de verdad podía aprovecharse para el teatro de la guerra. No fue sino hasta los siglos XII y XIII que empezaron a aparecer mezclas refinadas como una forma efectiva de hacer funcionar cohetes, torpedos, cañones, pistolas y otros tipos de armas que nos son familiares desde ese entonces. Pero fue Hassan al-Rama quien realmente la puso por escrito de manera clara. En el siglo XIII, Hassan al-Rama escribió un infame libro sobre tecnología militar con recetas detalladas de pólvora explosiva. Su manera de pensar era tan avanzada que nos hace replantearnos la historia de la guerra. Algunos estudiosos creen que en el libro de Hassan al-Rama había documentos sobre los primeros cohetes de la historia, creados específicamente para la guerra. Enumeró 22 recetas diferentes de pólvora y distintos tipos de cohetes. Él es en realidad el padre de estas armas de guerra. Durante el mismo periodo de innovación, los ingenieros del Medio Oriente también crearon un arma que aprovechaba las cualidades explosivas de la pólvora, el cañón. En España y África del Norte, a finales del siglo XIV, había gente que usaba una forma purificada y cristalizada de nitrato potásico dentro de un contenedor. Y luego lo encendían para lanzar una bola mediante una explosión. Y tenemos evidencia de esto que data del año 1377. Aún sobreviven imágenes de ejércitos del Medio Oriente cargando estos cañones. En un antiguo texto de la colección de San Petersburgo, conocido como el Libro de las Ciencias, hay una descripción sobre un soldado que lleva una mitfa, un cañón. El arma parece un lanzacohetes portátil moderno. En el manuscrito de San Petersburgo se describe el uso de la pólvora para asuntos serios y para el entretenimiento, como dice el título. Hay fotos de un pequeño cañón al extremo de una barra de madera. Se trata tal vez de un cañón portátil o hasta del precursor de la pistola. Estos son los aspectos básicos de las armas que llevan todos los soldados hoy en día. Pero, increíblemente, el manuscrito tiene aún más pistas sobre otra sofisticación de la guerra en el Medio Oriente, el uso de la ropa a prueba de fuego. Esta es una reconstrucción basada en el manuscrito de San Petersburgo. Comenzamos con una túnica de seda. Sabemos que esta tela es a prueba de fuego. Los pilotos de Fórmula 1 usan seda debajo de sus trajes de Nomex. Encima pusimos una prenda acolchada. Para un guerrero occidental de la época, esta tela era conocida como ajetón, que viene de la palabra árabe al-ketún, que significa relleno de algodón. Pero la parte clave es lo que va encima, una sobretúnica de lana. Una capa a prueba de fuego y químicos, similar a los trajes que un soldado moderno usaría en el campo de batalla de una guerra nuclear o biológica. El manuscrito ilustra guerreros con artefactos incendiarios protegidos por esta ropa. Estas armas debieron haber causado una tormenta de fuego aterradora, justo antes de que los soldados arremetieran contra las filas de sus enemigos. Estas cargas incendiarias son algo como esto. Esto es fibra de lino. Ellos retorcían la tela
y dentro metían una buena cantidad de pólvora negra. Esto se muestra en las ilustraciones del manuscrito junto a la ropa a prueba de fuego. También dice que estaban unidas por un alambre. Este alambre sostiene la fibra del lino, pero también la mantiene sujeta a la prenda. Pero, ¿cuán efectiva era esta forma de protegerse en realidad? Usando los materiales originales hicimos la prueba. Claro, había literalmente cientos de hombres con estas cargas explosivas. Eso debió haber sido una distracción para los caballos, pero lo más interesante es que no le quedó ni siquiera una quemadura. Casi no se calentó por dentro. La ropa a prueba de fuego parece que de verdad funciona. Pero, de manera increíble, un aparato descubierto recientemente en los textos antiguos nos ha hecho replantear las ideas que teníamos sobre el concepto de la guerra en el Medio Oriente. Hay algunas comparaciones interesantes que hacer entre la tecnología militar medieval y la moderna. Una que particularmente me viene a la cabeza es el diseño de lo que nosotros llamaríamos torpedo. Esta arma se llamaba el huevo que se mueve por sí solo y quema, y se cree que fue el primer torpedo de la historia. Es un artefacto para hundir barcos. A diferencia de los torpedos modernos, no se mueve por debajo de la superficie, sino se desliza por encima. Pero, ¿poseían los ingenieros de guerra del Medio Oriente las habilidades y los conocimientos para fabricar artefactos tan sofisticados? Hasta hace poco creíamos que el torpedo era un invento del siglo XIX, así que descubrir que su precursor es de hace 700 años, de verdad nos ha hecho sentarnos a replantear la historia, particularmente la parte sobre guerras navales. Esto es un torpedo, pero en realidad no sabemos cuán efectivo es. Para tratar de responder esta pregunta, retamos al constructor de modelos Richard Windley a probar esta maravilla de la tecnología del Medio Oriente usando un diseño basado en los planos originales del siglo XIII. Este modelo fue construido basado en las ilustraciones de uno de los textos islámicos antiguos de entre los años 1201 y 1220. El documento trata sobre un aparato en forma de pera plana. Está hecho de cobre y chapa de hierro. El tubo principal que va encima del barco es el recipiente de la pólvora. El punto era que si le daba a una embarcación de madera, la empalaría y al sacarlo sería muy peligroso. Básicamente, cuando hablamos sobre cohetes nos referimos a un cilindro lleno de pólvora comprimida. Son muy similares a los fuegos artificiales que usamos hoy en día y de hecho muy parecidos a los que se hacían en China hace cientos de años. En este usamos una construcción bastante novedosa por debajo, pero para este tipo de barcos probablemente debería estar hecho de hierro martillado. Esto debió haber estado relleno con una mezcla incendiaria. Usado como un arma para aterrorizar, el torpedo debió haber tenido un efecto devastador en los barcos enemigos. Pero, ¿pudo este artefacto antiguo de verdad tener un poder de destrucción tan increíble? Creemos que aceleraba como si fuera un acuaplano, así que probablemente se salía del agua a medida que tomaba velocidad. Las varas que están a los lados son para darle estabilidad, es decir, que sirven como una especie de timón. También mantienen el aparato a una misma latitud cuando está en el agua. Nosotros usamos una mecha convencional, remojamos un simple hilo de algodón en pólvora y luego lo dejamos secar. Es lo que se conoce como mecha de acción retardada, es decir, que tenemos un poco más de un segundo por cada 3 centímetros. Es brillante, absolutamente asombroso. Los árabes eran perfectamente capaces de fabricar armamento bastante formidable.
Si quisiéramos creer que la tecnología antigua se perdió durante la Edad Oscura, después de la caída del Imperio Romano, estaríamos equivocados. Los historiadores han hecho nuevos descubrimientos y los ingenieros modernos han revelado que las tierras del Medio Oriente nos heredaron desarrollos de la ciencia y la tecnología a niveles increíbles. Creo que eran casi libre pensadores en lo que se refiere a tecnología, ciertamente más que los romanos y quizá hasta más que los antiguos griegos. En los años venideros, mientras más manuscritos del Medio Oriente se estudien, más máquinas serán descubiertas y tendremos que reconsiderar nuestras ideas sobre quiénes fueron los innovadores tecnológicos más grandes en darle vida al mundo moderno.